Hola, buenas tardes. Bienvenidos una tarde más al curso de formación multidisciplinar para personas con diabetes. Hoy toca, como es lunes, toca el grupo para personas tipo 1 y familiares. Y como ya habíamos anunciado la semana pasada, vamos a tener la parte psicosocial con lo que son las compañeras de la Asociación para la Diabetes de Tenerife. Recordarles que la primera parte va a ser la psicóloga Elsa Espinosa, la segunda parte será la trabajadora social Jessica Martín. Hoy tenemos sesión doble, pero también tenemos la oportunidad de que ustedes puedan hacer preguntas e incluso mostrar experiencias o contar experiencias, las que quieran, en relación a lo que van a contar hoy las ponentes. Sin más dilación, les voy a pasar con la presentación de la primera ponente de hoy. Es Elsa Espinosa, es licenciada en Psicología por la Universidad de La Laguna, máster universitario en Psicología Clínica y de la Salud también por la Universidad de La Laguna, máster universitario en Bases para la Atención y Educación de Personas con Diabetes, Universidad de Barcelona, certificación de Coaching Sanitario por TISOC, diplomas de estudios avanzados por la Universidad de La Laguna. Hoy Elsa nos va a hablar sobre las claves para vivir con diabetes y la salud emocional. Cuando quieras, Elsa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues ya estamos aquí al final del curso y como bien dice Fran, dedicamos esta tarde a hablar de aspectos psicosociales. Nos gustaría que aparte de preguntas, como va a aparecer en el mensajito debajo, hicieran ustedes reflexiones, propuestas, compartieran experiencia un poquito, porque para nosotros es fundamental nutrirnos de vuestro punto de vista, de vuestras vivencias. Vamos un poquito adentrándonos en lo que voy a comentar este ratito, ¿vale? Hay muy poquito tiempo y voy a tratar de dar respuesta a los temas, las preocupaciones que ustedes nos han transmitido a través del cuestionario online que pasamos, que tienen que ver con, sobre todo, estrés y ansiedad, cómo afecta la glucemia, cómo lo gestiono, el desgaste emocional, la frustración, los cambios de humor, atracones de comida o hambre emocional, miedo a complicaciones y también el miedo, el estrés de vivir sola con diabetes, ¿vale? Se sabe que tener diabetes nos hace tener más riesgo de sufrir algún trastorno psicológico. Entre los trastornos psicológicos más prevalentes entre las personas con diabetes están todos estos que figuran aquí. En primer lugar, depresión, ansiedad, estrés específico y no específico de la diabetes, problemas de adaptación, trastornos de la conducta alimentaria, problemas sexuales, disminución de autoestima y resistencia a terapia con insulina, especialmente las personas con diabetes tipo 2. ¿Qué ocurre con la diabetes y la depresión? Pues realmente se retroalimentan, o sea, es mucho más probable, 2 hasta 3 veces más probable tener tener depresión cuando se tiene diabetes. Y la verdad es que ambas patologías se influyen de forma perversa. Una persona que está deprimida, pues no tiene ganas, no tiene motivación por el autocuidado, por cuidar las comidas, por hacer ejercicio físico. Esto va a repercutir directamente en su control glucémico, en su control metabólico. Por lo tanto, va a generar un descontrol en la diabetes. Y el tener la diabetes descontrolada afecta a nuestro estado de ánimo, tanto por un componente físico de la hiperglucemia constantes, como también psicológico, de percibir que uno no controla, que uno tiene una carga, la espada de Damocles apuntando, pues realmente no facilita que tengamos un buen estado de ánimo, ¿no? Cuando ya hay una depresión. Por lo tanto, es importante que sepamos que los trastornos psicológicos asociados a la diabetes hacen que el control de la diabetes sea más difícil y es muy importante abordarlos, detectarlos y abordarlos. Vamos a hablar de la diabetes y el estrés. En primer lugar, vamos a definir un poquito qué es el estrés. Pues una definición es una tensión física o emocional que sufrimos cuando nos creemos incapaces de responder a situaciones que implican una amenaza para nosotros. Hoy en día, amenazas cotidianas pues pueden ser dificultades a nivel de económicas, a nivel laborales, familiares, relativas a la salud, el COVID-19 también, o sea, todas esas cosas pueden significar amenazas para nosotros, pueden significar estresores, pero una persona con diabetes tiene el pack
extra de la diabetes y si me da una hipoglucemia mientras estoy en una entrevista de trabajo, y si no logro controlar estas hiperglucemias, y si no logro transmitirle bien al profesional sanitario lo que yo necesito. Entonces, realmente en personas con diabetes suele haber un extra de potenciales estresores potenciales, y por eso se habla de estrés específico de la diabetes, porque tiene que ver con elementos relacionados con nuestro control de la diabetes que llegan a ser estresores para nosotros, ¿vale? Los síntomas del estrés son muy variados, son tanto a nivel físico como a nivel psicológico y conductual. A nivel físico tenemos desde dolores de cabeza, caída de pelos, problemas de piel, palpitaciones, sudoración. A nivel psicológico, comportamental, pues problemas para atender, para concentrarnos, para tomar decisiones correctamente, tendencia a tener pensamientos catastrofistas, negativos. A todo esto, cuando tenemos diabetes, pues otro síntoma, otra consecuencia es un peor control de la diabetes, ¿no? Muy parecido a lo que les decía con la depresión. Me preguntaban, bueno, ¿qué relación hay entre el estrés y las glucemias? Pues sí que hay una relación. En diabetes tipo 2, sobre todo, se relaciona con hiperglucemia, sube la glucemia. En diabetes tipo 1 puede subir, pero también puede bajar. Pero lo que sí es importante es que sepamos que el estrés nos influye por dos vías. Una vía es la vía directa, a través de las hormonas que se activan cuando estamos estresados, que nos hacen liberar en sangre niveles de azúcar, niveles de grasas, y estos nos llevan a este descontrol. Pero también está la forma indirecta en la que nos afecta el estrés, y tiene que ver con que cuando nosotros estamos estresados cometemos más errores, no nos fijamos si nos hemos tomado la medicación o no, no tenemos tiempo para cuidarnos, para ir a hacer ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso hace que al final no tengamos tiempo para cuidarnos y se refleje también en un mal control de la diabetes. Así que tenemos esa relación tanto directa como indirecta. Y vamos a ver algunas ideas para gestionarlo, ¿vale? Para ser organizados, ir por partes, vamos a dar unas claves, unas estrategias en los distintos niveles de respuesta, ¿no?, en la que podemos sufrir el estrés. Por un lado sería respecto a lo que nosotros pensamos, nuestra forma de interpretar lo que nos sucede. Por otro lado está en lo que sentimos cuando estamos estresados, nuestras emociones, ¿vale? Y por otro lado es cómo actuamos ante las situaciones estresantes. Vamos a pasar a la parte de nuestra forma de pensar, nuestro pensamiento. Cuando nosotros tenemos ansiedad, tenemos preocupaciones constantes, pensamientos negativos intrusivos, nos invaden. En esta imagen estamos viendo como, bueno, parece ser que hay un papá que quiere jugar con sus hijos, pero que los pensamientos, los sentimientos le arrastran, no le hacen estar concentrado en esa acción, ¿no?, en ese momento presente. Y esto gráficamente explica muy bien cómo nos sentimos cuando estamos presa de la ansiedad, de los pensamientos negativos, de tantas preocupaciones que contaminan nuestro día y no nos permiten que nos centremos en el aquí y ahora y disfrutemos de lo que sí funciona o de lo que queremos que funcione, ¿no? Para organizar nuestra mente y no ser presas de esas preocupaciones constantes, hay una técnica que se llama tiempo de preocupación. Y consiste en dedicar un tiempo concreto, exclusivo y limitado en el tiempo a preocuparnos. Lo ideal es elegir un momento del día en el que tengamos la garantía de que no nos van a interrumpir. Debemos decidir la duración, puede ser, por ejemplo, 30 minutos. También podemos hacer 15 minutos por la mañana, 15 por la tarde. Eso nosotros vamos a ir probando lo que mejor nos funcione. Lo importante es delimitar en el tiempo un momento en el que vamos a estar solos y concentrados en lo que nos preocupa. Podemos poner una alarma para, bueno, pues darnos cuenta de que ya ha terminado y bueno, en ese momento, ese tiempo vamos a dedicarnos a escribir todo lo que nos preocupa, sin tampoco profundizar demasiado, escribir lo que nos preocupa y darle una valoración. Y esa valoración va a ser un 1 o un 2. Un 1
pues en los problemas, en las preocupaciones en las que nosotros podemos hacer algo para cambiarlo, para solucionarlo o para mejorar la situación. Y un dos, es en la que no podemos hacer nada. Está fuera de nuestro control lo que nos preocupa o el problema, ¿vale? Con las preocupaciones que hemos anotado, con las que podemos hacer algo, vamos a centrarnos en buscar cómo solucionar, cómo mejorar, en vez de estar buscando culpables o estar pensando en por qué tengo este problema o por qué me tiene que venir a mí, vamos a centrarnos en qué puedo hacer para mejorar esta situación, para solucionarlo. Y ahí vamos a tratar de pensar en ideas, lluvia de ideas, vamos a ir valorando los pros, los contras. Hay una técnica de solución de problemas que nos puede ayudar bastante a seguir avanzando, ¿no? Ir descubriendo cómo podemos mejorar la situación. Y después hacer un plan de acción. O sea, yo tengo por las mañanas, me estoy levantando, por ejemplo, con unas hiperglucemias, estoy con 280, 300 por las mañanas y es porque tengo miedo a acostarme y que me dé una hipoglucemia y como mucho. ¿Qué puedo hacer para solucionar esto? Yo creo que tengo que hablar con mi equipo sanitario. ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Con quién quiero hablar? ¿O a qué fuente voy a recurrir? Todo eso, si lo podemos anotar en nuestra agenda, muchísimo mejor. Ese es nuestro plan de acción, el que nos asegura que lo que nosotros estamos proponiéndonos lo vamos a poder hacer, o por lo menos nos lo facilita. Eso para las cosas con las que nosotros podemos intervenir, pero después hay otras cosas en las que no podemos hacer nada, está fuera de nuestro control. Y en lugar de pues aceptarlo, muchas veces nos dedicamos a perder nuestras energías en quejarnos, buscar culpables, el por qué a mí tener diabetes, si mi amigo come fatal y no hace ejercicio y fuma y no tiene diabetes y no tiene colesterol, y a mí me ha venido de esto, con lo que a mí me gusta comer, bla, 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 que bueno, que es normal que nos quejemos, pero lo que no es útil, lo que no es adecuado, es que invertamos demasiado tiempo y demasiadas energías en, en quejarnos y en pelear contra lo que no vamos a poder cambiar, ¿vale? Entonces, la forma más inteligente y más útil de tomarla es simplemente aceptar, ¿no? Que como dice aquí el Dalai Lama, no es resignarnos. Dice que nada te hace perder más energía que el resistir y pelear contra una situación que no puedes cambiar, ¿no? Por ejemplo, ahora el COVID-19, ¿no? Vamos a estar nosotros buscando ahora mismo la vacuna, vamos a tratar de adaptarnos lo máximo posible a esta situación y que, bueno, pues hagamos las cosas de la mejor manera que podamos, dadas las circunstancias que no nos gustan, que son un problema, pero que tampoco tenemos un control, ¿no? A la hora de hacerlas desaparecer. Pasado el tiempo de preocupación, que pueden ser esos 30 minutos, hay que parar. Hay que parar, el tiempo esté dedicado a la preocupación y vamos a dedicar nuestra atención a aspectos que sean positivos para nosotros, que sean valiosos, que nos aporten algo. Voy a llamar a esta persona que a mí me importa tanto, voy a dedicarme un tiempo con mis hijos, con mi pareja, voy a trabajar, a hacer un hobby. La idea es parar la preocupación y no estar combatiendo con las preocupaciones, no estar luchando contra ellas, sino simplemente focalizar nuestra atención sobre otra cosa diferente, porque si yo les digo a ustedes ahora, no piensen en un elefante rosa, pues ustedes van a estar pensando en ese elefante rosa. Si nosotros estamos pensando, recriminándonos por seguir con las preocupaciones, no la vamos a quitar de la cabeza, las vamos a tener más presentes. Por lo tanto, la idea para dominar y controlar nuestras preocupaciones, una vez que ya hayamos abordado durante ese tiempo, es dirigir nuestra atención hacia cosas que sean interesantes y positivas, valiosas para nosotros. En un principio nos va a costar mucho, ¿no? Como cuando ejercitamos cualquier músculo que no estamos acostumbrados a ejercitar, pero con la práctica, con la repetición, cada vez nos va a ser más fácil tener las preocupaciones bajo control y no estar constantemente siendo atrapados por las preocupaciones, sino ya tengo un lugar para ellas, tengo un momento para ellas, de resto voy a vivir, de resto voy a centrarme en cosas importantes o valiosas o positivas para mí. Ya yéndonos al área de lo que sentimos, una técnica muy sencilla
es la del atender a nuestra respiración. Se trata simplemente de dedicarnos 3 minutitos a atender a nuestra respiración, pero sin forzarla, ¿vale? No tenemos que respirar de forma más profunda, ni mucho menos. Simplemente parar y focalizar nuestra atención y sentir cómo entra el aire por la nariz, cómo va bajando, cómo va llegando a los pulmones y cómo va saliendo también por la nariz. Lo más probable es que van a venir pensamientos invasivos y nos van a impedir centrarnos al 100% en nuestra respiración. No pasa nada. Forma parte de esta técnica y lo interesante es que podemos practicar el aceptar ese pensamiento, esa preocupación, no luchar, simplemente de forma tranquila, dejarla pasar y volver a focalizar nuestra atención a la respiración. Esto lo vamos a hacer las veces que haga falta, sin luchar contra esos pensamientos intrusivos, sino simplemente de forma amable con nosotros mismos, sin criticarnos por tener esos pensamientos, sino simplemente aceptándolos, dejándolos ir, focalizando nuestra atención de nuevo en la respiración, vamos a estar practicando nuestro control mental y el poder anclarnos y estar atentos al presente, al aquí y a la ahora, cosa que la ansiedad no nos permite. La ansiedad nos traslada a un futuro, nos traslada a los y sí, a un futuro y claro, y preocupante. Por lo tanto, vamos a ir practicando el cómo retomar y reconectar con el aquí y el ahora de forma amable. En las técnicas para gestionar el estrés que tienen que ver con la forma de actuar, de conducirnos, pues hay muchas. Aquí tengo unas cuantas. El infórmate bien y subrayo el bien, porque hoy en día, claro, está ese tema de la infoxicación, el estar constantemente recibiendo información sin tener un filtro. Y eso es muy nocivo para nosotros. Nos llenamos de cosas, igual que nosotros tenemos que controlar lo que ingerimos, ¿no? Para no intoxicarnos. También tenemos que controlar qué es lo que va entrando aquí. ¿Qué es lo que nosotros dejemos que pase aquí? Entonces vamos a informarnos con fuentes fiables y vamos a informarnos de una forma controlada, ¿no? En muchos casos es mejor dedicar, por ejemplo, a escuchar las noticias unos tiempos concretos al día y no estar constantemente conectados con, porque realmente lo que hacen es, pues, preocuparnos y un poco muchas personas dicen que se desmotiva y les genera ansiedad el estar escuchando las noticias de forma frecuente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dosificarnos y lo que escuchemos que venga de fuentes fiables, no de me dijo un amigo de un amigo o los vecinos de cabecera, ¿no? Sino vamos a irnos a fuentes fiables que afortunadamente cada vez con Internet podemos acudir a páginas científicas y también, por supuesto, a nuestros profesionales. Por otro lado, saber pedir ayuda, importantísimo, que esto ya lo va a hablar mi compañera Jessica, el ser asertivo, el tú preguntar, pedir lo que tú necesitas, lo que tú quieres, también lo va a hablar Jessica, planificar mejor nuestro tiempo, no dejar que al final acabemos haciendo, pues por inercia, ¿no? Lo mismo en el día a día, vamos a preparar lo que queremos hacer antes, vamos a ver nuestro tiempo a qué lo que debemos dedicar y para eso tenemos que planificarlo y por escrito mucho mejor. Otra cosa que nos va a ayudar un montón y aunque no tengamos ganas, sí que es importante el salir y hacer lo que ya nos irán entrando las ganas. Después es ejercicio físico y de forma adecuada, ¿no? Como decían las educadoras el otro día, no se trata de ganar medallas ni de conseguir una puntuación X, sino, oye, de sentirnos bien, de activarnos y de ayudar a tener también más controlada la glucosa, ¿no? Y también, por supuesto, disfrutar de los hobbies que nos hacen conectar con cosas positivas, nos hacen fluir y un poco oxigenarnos, ¿no? Mentalmente. Vamos a hablar del miedo a la hipoglucemia, ¿no? Una cosa que también ustedes compartían con nosotros. Hay unos síntomas muy temidos en las bajadas de azúcar. Hay mucha gente que le da mucho miedo el enfrentarse a una entrevista de trabajo y que le empieza a venir el temblique.
O en la primera cita que empezar con sudoraciones o a decir cosas que no tengan mucho sentido si somos presas de una hipoglucemia, o conduciendo que me dé una bajada de azúcar. Entonces, hay situaciones que realmente preocupan a las personas con diabetes y a los familiares, que en todo esto siempre vamos a incluir también a los familiares, que son las personas con diabetes tipo 3 también de las que se ha hablado. Unas consecuencias que trae el tener miedo, mucho miedo a la hipoglucemia, es el tratar de evitarla por todos los medios, y muchas personas lo que hacen es estar en hiperglucemia de forma constante, ¿no? Con todo el riesgo y las complicaciones que ello conlleva. Y otra cosa también que es consecuencia del miedo a la hipoglucemia es restringir actividades como hacer ejercicio, como conducir, tener relaciones sexuales, viajar, hace que la vida sea más pobre, ¿no? Que el tener diabetes para nosotros significa una limitación importante a la hora de tener una vida plena y normal. Por lo tanto, es muy importante, si uno expresa de ese miedo a la hipoglucemia, el trasladarlo a los profesionales y el buscar ayudas y estrategias para superarlo, que se supera. Algunas estrategias para superar las dificultades con la hipoglucemia, pues sin duda, habla con los profesionales sanitarios. Cuéntales hasta qué punto tú te sientes limitado o limitada por esas hipoglucemias, el miedo que tienes si duermes, si vives solo, a que te dé una hipoglucemia nocturna. Y actualízate, porque sí es verdad que llegan a nosotros muchas personas que todavía están resolviendo las hipoglucemias a lo mejor con una fruta, ¿no? Y realmente hoy en día ya se sabe las formas de gestionar la hipoglucemia más rápidas y mejores, ¿no? Entonces vamos a estar actualizados y vamos a abordar ese tema. Se puede detectar, trabajar la detección de síntomas. Hay personas que no tienen síntomas de hipoglucemia. En consulta psicológica y con la ayuda del endocrino se puede trabajar para que la persona pueda recuperar los síntomas, las señales de hipoglucemia, y eso nos da bastante seguridad. Por otro lado, muchas veces nos vamos a la cama, y sobre todo las personas que viven solas, con mucho miedito. Por un lado decimos, ay, es que tengo que estar muy bien, no quiero tener la hiperglucemia, me voy a poner en 100 ya, me duermo, pero claro, me pongo una alarma a mitad de la noche por si acaso me da una hipoglucemia. Bueno, al final esto es muy estresante, al final no descansas, no tienes un sueño reparador con todo lo que conlleva. Acuéstate con cifras de seguridad y condiciones seguras. Ten junto contigo ese zumo, ese gel de glucosa, cosas que a ti te den tranquilidad, pero pacta con el profesional sanitario unas cifras de glucosa seguras, ¿no? Sobre todo para las personas que viven solo, como nos decían en ese cuestionario online. Miedo a las complicaciones futuras, y ponían aún cuidándome, ¿no? Es uno de los miedos que menos se expresan y de los miedos que más daño hacen también, psicológico y también al final en el control de la diabetes. ¿Qué podemos hacer con estos miedos a las complicaciones futuras? Pues hay, bueno, una serie de estrategias. Una de ellas es poner en perspectiva esos miedos. O sea, tener una vida plena implica riesgo. Que cualquier persona se ponga al volante implica riesgo. Salir a la calle implica riesgo. Puedes ir por la calle y te puede coger un coche. Puedes estar en la acera y te puede también coger un coche. Y no por eso dejamos de conducir y dejamos de salir a la calle, ¿no? Si queremos hacer una vida normal. Por supuesto que tener diabetes implica riesgo, y una diabetes no controlada sabemos que puede dar lugar a una serie de complicaciones. Pero diabetes no es igual a complicaciones. Es diabetes, bueno, con determinadas situaciones y circunstancias durante tiempo puede dar lugar a complicaciones, y esas complicaciones cada vez pues se pueden tratar, aparte de prevenir haciendo determinadas cosas, también se pueden tratar de muchas maneras, ¿no? Hay muchísimos avances, así que vamos a poner el miedo a las complicaciones, vamos a ponerlos de nuestra parte, vamos a ponernos de nuestro favor. Muchas veces lo que más motiva es el miedo a perder algo, el miedo en este caso, a tener alguna complicación. Vamos a usarlo para acordarnos de cómo podemos minimizar ese miedo, ¿no? Aquí ponen en esta
Notita de aquí, que bueno, puso una persona, un paciente en la nevera. O sea, si camino en lugar de tirarme en el sofá después de comer, me alejo de desarrollar complicaciones. Eso a él le motivaba, pues si a él le servía, genial. Está poniendo el miedo, lo está utilizando a su favor, ¿vale? Sí que es importante centrarlo, como decía antes, en lo que podemos controlar. En la diabetes, lo positivo que hay es que nuestras acciones importan. O sea, nuestras decisiones importan y nos pueden proteger, ¿no? de muchos problemas y de muchas complicaciones, pero también es verdad que hay que saber que no tenemos el control absoluto, cuidado. Tampoco vamos a pretender el tener unas cifras perfectas, exactas, porque no es así. También es importante saber hasta cuándo podemos llegar respecto a los problemas de conducta alimentaria. Ahora, trastorno por atracón es el que nos preguntaban. O sea, el trastorno por atracón es el consumo frecuente de grandes cantidades de comida en un periodo corto con una sensación de descontrol. Hay más prevalencia en la diabetes tipo 2 y suele hacerse en secreto, ¿no? Porque no queremos que nadie nos juzgue ni nos vean, ¿no? Haciendo este tipo de conducta. ¿Qué podemos hacer para manejar mejor esto de la alimentación, la diabetes, los descontroles alimentarios, etcétera? Pues aquí hay una serie de ideas. Por un lado, mejorar los conocimientos. O sea, vamos a saber qué tipo de alimentos nos van a subir más rápido el azúcar, qué tipo de alimentos podemos comer libremente. Otra cosa también muy importante es buscar un equilibrio entre salud y disfrute. O sea, si a mí no me gusta hacer ejercicio y sin embargo me encanta escuchar música o me encanta escuchar la radio, pues voy a hacer ejercicio y voy a ponerme música. Si yo tengo que comer verduras y no me gustan las espinacas, pero me gustan las habichuelas, pues voy a centrarme en todas las cosas que puedo hacer con esas habichuelas. Vamos a que el profesional nos ayude a hacer un plan de alimentación con comida, con alimentos que a nosotros nos gusten, ¿vale? Evitar el hambre, vamos a tener alternativas saludables y libres, planificar comidas y situaciones sociales. Respecto a las situaciones sociales, podemos prepararnos para ellas, porque sí que se nos dan muchas situaciones en las que por no caer mal, por no parecer mal educados, pues aceptamos distintos pues alimentos que quizás pues no nos van a venir bien. En estas situaciones pueden ayudar las declaraciones yo, que tienen que ver con yo, en este caso, por ejemplo, gracias, yo no quiero flan. En vez de estar hablando de no como flan porque tiene hidratos, porque tiene calorías, que ahí podemos entrar en una discusión. Lo más fácil, lo más directo es decir, yo no voy a comer flan, gracias, tiene muy buena pinta, pero yo no voy a comerlo. Otra opción también es indicar otra acción más adecuada que yo vaya a hacer con la comida. Por ejemplo, oye, tiene muy buena pinta este donut, pero yo prefiero tomarme esta pulguita. Aquí, bueno, pues estamos explicando opciones más saludables. Y otra también estrategia que puede funcionar, sobre todo con personas insistentes, y que no queremos estar dando vueltas mucho al asunto, pues mira, no quiero, gracias, pero oye, cuéntame sobre tu nuevo trabajo, cuéntame sobre la serie que estás viendo, distraemos un poco la atención y no entramos a discutir que si quiero esta comida o si no la quiero. Bien. En cuanto al hambre emocional, que es usar la comida para gestionar emociones, para gestionar malestar, vamos a ver también qué podemos ir haciendo. Una cosa fundamental, controlar nuestro entorno. Nuestro entorno tiene un papel clave. Nos ayuda muchísimo o nos obstaculiza muchísimo a la hora de comer como nosotros queremos. Aquí tenemos una especie de registro en el que nosotros podemos apuntar qué cosas en nuestro entorno nos sabotean a la hora de nosotros comer como nosotros consideramos que es saludable y nos viene bien. En este caso tenemos pues el chocolate en la despensa, bombones en mi puesto de trabajo, el bizcocho que tiene mi madre en la mesa cuando yo llego de la cocina plantado, ¿no?
Y podemos valorar incluso hasta qué punto nos afecta. Mira, de 0 a 10, a mí el chocolate en la despensa me afecta un 10. Yo, desde que tengo un poquito de ansiedad, me acuerdo que está el chocolate y voy a cogerlo, ¿no? Ponemos distintas puntuaciones en función de cuánto nos afecta, cuánto nos influye, cuánto nos sabotea a nosotros. Y lo recomendable es empezar por el más que te sabotea. Por lo general es así, porque cuando empieces por el más que te sabotea, tu situación va a mejorar bastante, ¿no? Y vas a estar más motivado. Como siguiente paso, una vez que yo tengo identificado dónde están mis barreras en el entorno, vamos a ver qué puedo hacer en ese entorno para que dejen de ser un obstáculo para mí. En este caso, mira, tengo el chocolate en la despensa, pues yo no voy a comprar chocolate. Si quiero chocolate me lo voy a comer puntualmente cuando salga y yo controlo más. O si mi madre tiene el bizcocho en la mesa de la cocina, mira, pues yo voy a quitarlo de mi vista y mira, pues ya está, si no lo veo, pues no me voy a desconsolar. El pan en el restaurante, pues pido por favor que no me traigan pan y pido aceitunas, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de vamos a ser más conscientes de qué cosas nos están fastidiando, nos están boicoteando y vamos a buscar soluciones. Otra alternativa también es buscar qué situaciones nos generan ganas de comer, sobre todo comer esos hidratos de carbono, y ver qué método alternativo tengo para afrontarlo. En lugar de ir y comerme el chocolate, pues oye, voy a parar, voy a respirar, voy a pensar mejor lo que quiero hacer, salgo a caminar, etcétera. Vamos a ir ya terminando, el combatir el aburrimiento y tener un listado de cositas que hacer cuando estemos aburridos, que el aburrimiento pues es una de las causas por las cuales comemos pues cosas que no nos gustaría comer si queremos comer saludable. Otra alternativa también que ayuda muchísimo es prestar atención plena a la comida. Igual que buscábamos atención a esa respiración, vamos a buscar atención en lo que comemos. Vamos a disfrutar de la textura, del olor, del sabor. Está demostrado que cuando no comemos atendiendo lo que estamos comiendo, comemos más calorías, ¿vale? Estableceremos así una relación más saludable. Vamos ya a ir cortando, termino con el burnout, que es el síndrome del quemado, de la persona agotada psicológica y físicamente por la diabetes. Tiene que ver con haber intentado durante mucho tiempo unos resultados que no obtenemos. Llega un momento en el que muchas personas se cansan, tiramos la toalla, nos abandonamos y puede preceder incluso a una depresión y está relacionado con complicaciones de la diabetes. Y para ello, bueno, estas cosas que hemos estado hablando respecto a la gestión del estrés funciona bastante bien y sobre todo evitar el perfeccionismo. Sabemos que en diabetes 2 más 2 no son 4, que no tenemos el control absoluto, que no somos páncreas con patas, que no podemos tener medidas exactas. Vamos a ir poquito a poco con metas pequeñas, animándonos a cada paso y pidiendo ayuda y compartiendo y acompañados, y si es de personas que tienen también diabetes y van a comprendernos mejor que nadie, pues muchísimo mejor, porque ayuda muchísimo el tener a alguien que está pasando por situaciones similares a las tuyas y que te puede entender y que te puede también dar muchos truquitos, ¿no? Para pasarlo lo mejor posible. De esto también, del apoyo del entorno, va a hablar mi compañera Jessica. Yo voy a cortar aquí. Por aquí recordar que siempre el asociarse pues te da la opción de compartir y de conectar con otras personas, ¿no? que tienen lo mismo que tú. ¿Hola? Hola, muy bien, Elsa. Pues yo creo que ha quedado muy claro todo lo que has comentado y son temas bastante Sí. interesantes y como tal así nos están llegando preguntas y Ajá. sobre lo que has estado comentando. Por Sí. ejemplo, aquí nos comentan, en mi caso la responsabilidad de mantenerme sano hace que intente evitar salirme de lo establecido y pactado con mi endocrina. Lo que ocurre que hay ocasiones que uno se siente cansado de estar siempre controlado y te comes un helado, por ejemplo, porque sí y ya está. Efectivamente. Pues
totalmente lógico, totalmente natural. Es bueno salirse del tiesto de forma controlada y cuando se tome ese helado, que se lo tome disfrutando de él, porque realmente cuando nos reprimimos y cuando pues no nos damos la libertad de tomar ciertos placeres, pues la situación puede ser muy tediosa. La situación, pues al final, pues puede hacer que nos agotemos psicológicamente. Y esto es una carrera de fondo y tenemos que estar fuertitos y tenemos que permitirnos esas salidas y esas pequeñas, incluso vacaciones de la diabetes. Y también le animaría a que le enseñen cómo comerse ese helado. Podemos comer un helado y no estar descontrolados, ¿vale? Habría que hablar con el profesional y decir, quiero comerme un helado, enséñeme a comerme un helado de forma puntual. Muy bien. Estela nos pregunta, ¿los cambios de humor están relacionados también con la diabetes? Claro, o sea, bueno, de hecho, un síntoma de la hiperglucemia y también de la hipoglucemia son cambios de humor, son irritabilidad también, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí está relacionado con la diabetes. También está relacionado los cambios de humor con el estrés. Si una persona se siente muy estresada, se siente muy presionada, pues es normal que tenga estallidos, que tenga cambios de humor, no está bien, no está equilibrada, ¿no? Y por supuesto que es normal que cuando uno no está al 100% haya cambios de humor, haya más irritabilidad y como dicen, ¿no? Muchas personas tienen peor carácter. Muchas veces es porque está estresado, porque está saturado, ¿no? Aparte de lo que he comentado, de los que son síntomas típicos de una bajada de azúcar o de una subida. Bien. Otra pregunta aquí que nos hacen llegar está relacionado con estos nuevos, entre comillas, dispositivos para la medición de la glucemia, que son los sensores de glucosa. Los diferentes modelos, casi todos prácticamente, por no decir todos, tienen unas alarmas que pueden ser a lo mejor un poco tediosas, ¿no? En algunos casos hay personas que esto le causa ansiedad. Entonces, sobre este tema, ¿cuáles son los consejos que les puedes dar a estas personas? Sí, vamos a ver, hay que personalizar mucho esas alarmas y hay que valorar a partir de qué cantidad vamos a poner esa alarma, si vamos a hacer que se repita, si no se repita. Hay personas o etapas en la vida en la que no toleramos, ¿no? Tanta presión. Entonces, el sensor que nos sirva y las alarmas que nos sirvan para estar mejor controlados, no para estar estresados. Entonces, por un lado, hay que hablar con el profesional sanitario que nos configure las alarmas y si estamos viendo que estamos estresados, hay que ponerlas de forma más laxa. ¿Vale? Y por otro lado, nosotros también trabajar un poquito el cómo, ¿no? Nos vamos a tomar esas interrupciones, esas alarmas. También nosotros podemos hacer un trabajo, ¿no? De respirar, de relajarnos y decir, bueno, esto es por mi bien. Pero sí es verdad que en muchos casos hay que cambiar la configuración de las alarmas y reducirlas a, bueno, a objetivos mínimos, más flexibles. Perfecto. Sobre todo también uno habla también como usuario de estos dispositivos, pensarse dos veces la toma de decisiones, ¿no? Porque a veces las alarmas que está subiendo muy rápida la glucosa nos hacen pasar por la cabeza que tenemos que ponernos más insulina porque podemos tener una hiperglucemia muy grave y a lo mejor hay que esperar y entender muy bien el efecto que tiene la insulina, tener en cuenta también la comida que hemos tomado, la última que hemos tomado para no cometer errores y ponernos esa insulina extra y lo que vamos a conseguir al final es una hipoglucemia importante, ¿no? La Claro, verdad que sí. o sea, Bien. Sí, sí. hay que saber tomar decisiones también en base a esas alarmas, ¿no? de los sensores. No es lo mismo una glucemia capilar que la información que te está dando un sensor, ¿no? Pero bueno, esto ya es un tema que ya comentarán endocrinos y educadoras, pero sí es verdad que a nivel psicológico sí que hay que tenerlo en cuenta y que tenemos que hablar con los profesionales y mirar y pactar cambios en las alarmas y reducir algunas de ellas si nos vemos desbordados. Muy bien. Hay dos preguntas que son, bueno, tienen cierta similitud. Te voy a leer la primera. ¿Cuándo debo acudir a un psicólogo? Yo siempre lo relaciono con que hay que ir cuando se tiene un problema importante y creo que no debería ser así, ¿verdad?
Hombre, cuando se tiene cualquier situación, cualquier problema para la que nosotros vemos que no tenemos recursos, ¿no? Que vemos que nos sobrepasa o simplemente queremos tener más herramientas para tener más calidad de vida y más bienestar. No hay que ir cuando uno está muy mal a un psicólogo. Un psicólogo es el profesional que te acompaña y que te da herramientas, en este caso, para vivir con diabetes de la forma mejor posible, disfrutando lo más posible de una vida plena. Y no hay que tener un problema grave, ni muchísimo menos. Perfecto. La otra pregunta que tiene que ver un poco similar. En el pasado he ido a un psicólogo para que me ayudara a mis miedos, más bien miedos, eran fobias a las hipoglucemias. Aunque me ayudó bastante, noto que de diabetes este psicólogo sabía muy poco. ¿Es mejor acudir a un psicólogo que realmente sepa de diabetes? Claro, indiscutiblemente, siempre un psicólogo que sepa de diabetes va a entender mejor, ¿no? La situación del paciente y sus necesidades. Afortunadamente, cada vez hay más psicólogos, sobre todo en las asociaciones de pacientes, que son expertos en diabetes y algunos también educadores en diabetes y psicólogos, y siempre es más recomendable ir a un profesional que sepa de diabetes. Perfecto. Otra pregunta, ¿diferencias entre un psicólogo y un psiquiatra? ¿Cuál es más Hombre, aconsejable? no, vamos a ver, es en función de la situación. O sea, el psiquiatra es un médico y el psiquiatra va a poder incluso medicar. Un psicólogo no puede medicar. Un psicólogo, bueno, pues te va a dar unas herramientas, bueno, para tú defenderte. Hay determinadas patologías psiquiátricas en las que, bueno, el psicólogo puede ayudar, pero es indispensable la intervención de un psiquiatra porque necesitan una medicación. Perfecto. Bueno, tenemos una pregunta que no nos ha llegado por el WhatsApp. Creo que lo han utilizado a través del YouTube. No sé, creo que no tiene mucho que ver con lo que has explicado hoy, pero igual sí que puedes aconsejar a esta persona sobre este problema en especial. A ver si el compañero Fernando, el realizador, nos puede poner la imagen en pantalla o si no la comentaba, mira, está aquí ya en pantalla, sí. ¿Cómo combatir la falta de sueño, el llegar a la cama y el no poder dormir? A lo mejor quizás Eh, también la diabetes tiene un trastorno que puede ayudar a tener insomnio, quizás esté relacionado mm, también con la diabetes o sí, a otras causas, incluso por supuesto, ¿no? mm, las hiperglucemias y las hipoglucemias nocturnas interfieren en la calidad del sueño, interrumpen el sueño también. Hay unas pautas de higiene del sueño, ¿no? Hay una serie de recomendaciones como, bueno, evitar productos excitantes a partir de una determinada hora, el evitar dormir siestas, si nos cuesta, si dormimos siestas después, pues al final pues nos va a ser más complicado coger el sueño cuando queremos, cuando nos vamos a dormir. Pues hay una serie de, incluso evitar algún tipo de alimentos, no trabajar en la cama y no estar con las preocupaciones. Por cierto, la técnica del tiempo de preocupación, evitar la cama. O sea, la cama es para uno relajarse y dormir. Evitar también el uso de pantallas una hora antes de irnos también a la cama porque nos excitan también. Hay una serie de recomendaciones para que el sueño sea de más calidad. Si tiene que ver con que estamos descontrolados por la noche, pues hay que darle importancia a eso y ver cómo gestionamos, ¿no? Esas glucemias nocturnas. Pero si no, pues tiene que ver más con cuidar nuestra higiene del sueño y tener cuidados como cualquier otra persona también que quiera tener ¿no? un sueño correcto. Que podemos pasarle a las personas interesadas unas pautas concretas para mejorar el sueño, la cantidad y también la calidad del sueño. Pues muy bien, Elsa, no hay más preguntas. Agradecerte la participación en este curso, que antes no lo comenté, pero es la quinta sesión ya de este curso. Parece bueno, que queda mucho para llegar al día de hoy y mira, lo hemos presentado. Recordar también que tú en la Asociación de Diabetes de Tenerife llevas prácticamente muchísimos años, casi tantos como Muchísimo. 17 años.
La experiencia tuya en diabetes es ya bastante amplia, aparte de la formación académica que tienes en ella, la experiencia del día a día también. Efectivamente. Como característica es que te has especializado en pasar consultas telemáticas, ¿no? Que es lo que has Mm. hecho durante todo este año a raíz del confinamiento y has visto a muchísimas personas, no solamente personas con diabetes tipo 1, también personas con diabetes tipo 2, familiares, y has pasado consultas. ¿No quieres contar así rápidamente la experiencia que has tenido durante este año y, bueno, los pros y los contras de este formato de consultas? Pues la verdad es que sorprendentemente muchos pros. Yo creo que, bueno, salvo, es verdad que no puedes llegar a todo el mundo, está la brecha digital y hay personas que no pueden acceder a este tipo de medios, pero eh, la verdad es que el poder ver a la persona, el poder comunicarte, lo puedes hacer perfectamente por la pantalla, por estos medios. Yo creo que la experiencia ha sido bastante positiva. Yo creo que la comunicación, bueno, la hemos tenido que adaptar formas de comunicarme y los pacientes también y creo que en esencia no se ha perdido, ¿no? Al final el objetivo, que es un poco acompañar, compartir y ofrecer recursos, ¿no? Para el día a día. Creo que afortunadamente la teleterapia tiene muchísimas ventajas y, bueno, una de las cosas positivas que podemos sacar de esta pandemia es el impulso que le vamos a dar a esta teleterapia y fíjate también otra cosa positiva es que muchas personas que tenían problemas para desplazarse, pues ahora mismo no hay barrera geográfica y también ahorra muchísimo tiempo en los desplazamientos. Así que yo creo que son mucho más las ventajas, ¿eh? Perfecto. Pues lo dicho, Elsa, muchas gracias por tu participación. Nada, Espero que se haya aclarado con esta parte muchas de las dudas y las expectativas que tenían los alumnos que se apuntaron a este curso en la parte que a ti te tocaba. Y bueno, pues nada, sé nada. que el Gracias. miércoles estarás también en el grupo tipo 2 que pasará. Sí, quería pedir Ajá. disculpas por lo rápido que he ido. He querido dar respuesta a todas las demandas y he tenido que poner un poco el acelerador, das disculpas, y que saben dónde nos tienen, cualquier recurso, ampliación de la información que he dado, encantados de compartirla. Saben cómo comunicarse con nosotros y estamos para eso. Perfecto, creo que no se ha notado para nada que hayas ido rápido, has ido por partes y bien los bloques bien estructurados. Y bueno, ahora despedirte a ti y dar la bienvenida para dentro de un ratito a la otra compañera, Jessica Martín, la trabajadora social, que hablará del entorno, de la importancia que tiene el entorno en las personas con diabetes Fundamental. y sobre todo vamos a hacer un pequeñito descanso antes de pasar con Jessica y la presentaremos, lógicamente, también. Así que no se me vayan muy lejos, quédense por ahí pendiente que creo que les va a gustar también la ponencia de Jessica Martín. Hasta ahora, nos vemos enseguida, tendremos una cuenta atrás en la pantalla para que dará el inicio del siguiente sesión. Hasta ahora. Perfecto.
Hola de nuevo a todos y todas. Bueno, vamos a empezar la segunda parte de la sesión de hoy. Quisiera antes de comentarles y recordarles que tenemos un hashtag, lo pueden ver en la parte, bueno, ahora mismo en pantalla, que es almohadilla curso diabetes ADT, así que si tienen en cuenta en Twitter, bueno, nos gustaría que participaran y dejaran cualquier comentario con ese hashtag para que nosotros en el perfil de Diabetes Tenerife, de ADT, en nuestra cuenta, lo podemos también señalar y subirlo. Comentarles que, bueno, ahora va a ser la sesión, la segunda parte de la sesión, antes de presentarles a la ponente que tendrán ahora, decirles que ahora va a durar más o menos también media hora y tenemos también, se puede aprovechar para preguntas y dudas en el WhatsApp que estábamos pasando antes también en la primera sesión. Nos acompaña en esta ocasión a Jessica Martín. Ella es trabajadora social, especialista en coaching social y sociosanitario. Es además técnico superior en dietética y nutrición. Tiene una experiencia ya amplia también en diabetes, dedicada a la diabetes, porque desde el año 2006 trabaja para la Asociación para la Diabetes de Tenerife y su experiencia se ha basado sobre todo en mediación y asesoramiento en centros escolares y ha sido docente en diversos cursos y ediciones como el curso de formación diabetológica multidisciplinar para personal de enfermería, y el abordaje psicosocial del diagnóstico de diabetes para profesionales sociosanitarios. Además, ha participado en las anteriores ediciones de este curso, en las 4 ediciones anteriores a este curso multidisciplinar para adultos con diabetes. Sin más, vamos a darle paso ya a Jessica. ¿Estás por ahí, Jessica? Sí, hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Antes de nada, muchísimas gracias por la presentación, Fran, y bueno, bienvenidos a esta segunda parte de hoy. Antes de nada, me gustaría añadir que la charla de hoy me resulta, digamos, muy especial porque, bueno, les voy a hablar no solo como trabajadora social, sino también como entorno de una persona con diabetes tipo 2 en este caso, pero bueno, que ya verán que muchas de las cosas que voy a aportar también va a ser desde la experiencia personal, ¿de acuerdo? A ver, voy a ir poniendo la presentación, si les parece. Aquí. Muy bien, perfecto. Bueno, como ven, la presentación quise titularla El entorno cuece o enriquece, sobre todo en base a las aportaciones que ustedes nos hicieron en los cuestionarios previos que pasamos cuando se inscribían en el curso. Claro, en nuestro caso, Elsa y yo les queríamos hablar de tantos temas que nos resulta muy, muy complejo sintetizar y tocar, digamos, pequeñas pinceladas de cada cosa. Pero sí que es verdad que en mi área, en el área que quisimos dividir con respecto a este tema, ustedes nos hablaban de, bueno, por un lado, de las dificultades que se encontraban a veces con los familiares, con los amigos, de cómo expresar, ¿no?, aquellas cosas, aquellas necesidades que ustedes tienen con respecto a la diabetes. Y sobre todo había algunos matices en las respuestas de los que nos rellenaron los cuestionarios previos en relación a que a veces el entorno, digamos que nos dificultaba en lugar de ayudarnos, ¿no? Nos resultaba más una barrera que un apoyo. Por ese lado, entonces fue por el que nosotros hemos dado forma, aunque lo hagamos así de forma separada, digamos que Elsa y yo siempre lo hacemos de forma conjunta. Y sí que antes de comenzar, me gustaría destacarles a todos la importancia, dar valor a la figura del psicólogo. En nuestro caso es Elsa, es nuestra compañera Elsa, pero como sabemos que hay muchísimas personas de otras partes de España y de otras islas, pues quería hacer ahí un guiño a que por favor no dejen de contactar con los especialistas en psicología en este caso, que no hay que, en relación a la pregunta que veíamos antes, ¿no? No hay que tener o ver uno que tiene un problema para acudir a un especialista. De hecho, nosotros lo recomendamos siempre, por ejemplo, en el momento del diagnóstico, es fundamental acudir a un especialista en psicología para ver, en este caso,
Si está especializado en diabetes, pues con muchísima más razón, porque nos va a saber aportar herramientas para nuestro día a día que nos pueden ser de muchísima utilidad, no solo en el momento del diagnóstico, sino en cualquier momento a lo largo de nuestro recorrido con la diabetes, en el que pues podemos encontrarnos que nos esté costando más el abordarla, etcétera, y ahí pues es muy importante. Y bueno, después de hacer este pequeño guiño a mi compañera Elsa y en general a los especialistas en psicología, bueno, les comentaba que muchos en esos cuestionarios previos también nos hablaban de las limitaciones sociales que tenían en cuanto a la diabetes y también de los problemas a la hora de comunicarse con ese entorno, ¿vale? Entonces, pues vamos a ir haciendo un recorrido por diversos aspectos, porque claro, nosotros sabemos que el diagnóstico de diabetes y no solo el diagnóstico, sino como les decía antes, en los momentos de crisis, etcétera, nos va a generar diversas, digamos, emociones, sentimientos, como pueden ser pues la rabia, el miedo, ¿verdad? El no saber qué decisiones tomar, etcétera, que eso nos va a acompañar siempre, pero es que además hay un estigma social que también nos acompaña y contra el que muchos no sabemos qué hacer ni cómo actuar para que esto no sea así, porque siempre se asocia la diabetes en muchos casos a, bueno, pues hay el pobrecito, ay, es que él no puede o ella no puede. Ay, es que, claro, es que las personas con diabetes tienen todas algún problema, alguna complicación, etcétera. O sea, está todo como, hay muchos mitos que se asocian a la figura de la persona con diabetes y nosotros mismos somos responsables, ¿verdad?, de que se nos conozca como desde otro punto de vista y de romper con ese estigma que tenemos, ¿vale? Entonces vamos a ir viendo cosas que nos pueden ayudar a hacer que esa visión sobre nosotros o nosotras cambie. Porque sí que es verdad que la fotografía que tenemos, ¿vale? Los datos que tenemos hasta ahora y que todo esto que vamos a ver en las 2 diapositivas siguientes surge del estudio del Down 2, ¿vale? Que para que ustedes hagan una idea, es un estudio que se desarrolló en más de 17 países. Y bueno, por aquí tengo los datos, pero para que se hagan una idea de lo importante que es, más de 16.000 personas participaron en este estudio, que en realidad lo que venía era a poner en valor la importancia de ese apoyo del entorno, ¿verdad? Y sobre todo de la familia en la atención a la diabetes y al individuo. Entonces, de ese estudio y de otras muchas digamos, datos que manejan las sociedades científicas, incluso, bueno, de nuestra experiencia como profesionales en la entidad y de estos cursos que vamos haciendo y que, por cierto, aprovecho para decir que echamos mucho de menos el cara a cara y el poder compartir con ustedes esas reflexiones que les estábamos pidiendo que nos pusieran por WhatsApp, que veo que nos animan mucho, pero bueno, les invito a que lo hagan porque sus experiencias son siempre únicas. Pues de todos esos datos, está claro y estamos al tanto de que la vida laboral, por ejemplo, supone una dificultad en el correcto manejo de la enfermedad. Incluso es difícil alcanzar el equilibrio entre lo que supone pues los horarios de trabajo, las rutinas, el periodo de descanso y todo lo que supone el llevar, digamos, una diabetes bien controlada. Además, sabemos que la diabetes es una carga y además una carga oculta, para los familiares. Conocemos que una de las mejores formas de predecir cómo manejar a una persona su diabetes es saber cuánto apoyo recibe de sus amigos y de la familia. Es decir, ya nos vamos haciendo una idea de que todo lo que tiene que ver con el entorno cobra muchísima importancia en las personas con diabetes. Porque además, fíjense que se sabe que la diabetes nos obliga a tener una cierta disciplina, como ustedes ya conocen, porque claro, tenemos que hacer un control de la alimentación, en el ejercicio, en la medicación, y eso es fundamental para conseguir una calidad de vida adecuada. Además, 2 de cada 3 personas no sabrían cómo cuidar a una persona de su familia con diabetes. Y por otro lado, un diagnóstico de diabetes es un choque para el paciente y su familia, y todos tienen que ser educados para adquirir unos conocimientos mínimos. Esto es así
Es decir, nosotros estos son los datos que manejamos y por tanto, fíjense que es frecuente que lleguemos a ver noticias como estas, en las que se afirma que la familia es clave en la prevención, diagnóstico y cuidado de la diabetes. Con lo cual, pues evidentemente tendrán que ser atendidos y tendrán que tener la información adecuada para poder llevarlo bien también. Ahora veremos ideas de cómo se puede hacer. Sí que es verdad que me gustaría pararme aquí porque hay una cosa que es importante y que nosotros desde la Asociación para la Diabetes estamos constantemente, reclamando, y es que todas las personas con diabetes y sus familias deberían tener una educación diabetológica de calidad, ¿vale? Esto no solo es que la Asociación para la Diabetes lo esté reclamando, se reclama a nivel internacional e incluso a nivel nacional la FEDE pues tiene una campaña para exigirlo, a la que nosotros nos hemos unido, con lo cual ya podemos partir de que si no tenemos una educación diabetológica adecuada, lo vamos a tener más complicado. Así que no solo les animo a que si no la han tenido, por supuesto la soliciten, sino que además siempre tenemos que reciclarnos para poder recibir, para poder, digamos, tomar decisiones en nuestro día a día cada vez más acertadas, estar más capacitados. De todo esto que les he comentado, precisamente surge este nuevo modelo de las necesidades en diabetes, que como ven, no solo están ahí implicados la persona con diabetes y su familia y amigos, fíjense que engloba también la atención médica, el tratamiento y por supuesto la sociedad, porque claro, cuando hablamos de esto, hablamos de que no solo el individuo y la familia necesitan una educación diabetológica, sino que el equipo sanitario tiene que darle las herramientas y darle una educación que le permita, llevar el mejor nivel de calidad de vida posible, que responda a sus necesidades concretas, a las necesidades de cada individuo, porque si tenemos dudas y queremos respuestas, ellos son los que nos tienen que facilitar, digamos, pues imagínense, por ejemplo, es que voy a empezar a practicar ejercicio, no tengo las herramientas porque nunca lo he hecho. ¿A quién le vamos a preguntar mejor que a nuestro equipo sanitario? Entonces, si nuestro equipo sanitario, por las razones que sea, no nos lo facilita, tendremos que reclamarlo, ¿vale? Tendremos que siempre ser proactivos en el sentido de no dejarnos, no dormirnos nosotros en los laureles de, bueno, pues es que no me lo dio, o bueno, es que no, se ve que no lo sabía muy bien, no. O sea, tenemos que exigir nuestros derechos en cuanto a esa educación diabetológica y sobre todo a resolver nuestras dudas. Y por supuesto la sociedad, que engloban todo, como ven ahí, evidentemente la sociedad tiene que garantizarnos como individuos el tener, digamos, el escucharnos y ver cuáles son nuestras necesidades. Ahí ya más, digamos, a nivel colectivo, por ejemplo, de las asociaciones de pacientes, etcétera, para que puedan, mejorar nuestra calidad de vida, que es lo que en definitivas cuentas necesitamos todos. Y aquí, antes de continuar, quería hacer un pequeño paréntesis, porque en relación a lo que estábamos hablando con el equipo sanitario, me gustaría recordarles, ya nosotros el año pasado hablamos de este kit de herramientas para las consultas con los pacientes que estaban en el curso del año pasado, pero queríamos traerlo otra vez, ponerlo otra vez en valor. Es muy importante en relación a lo que estaba hablándoles antes, que nosotros cuando vayamos a ir a una cita, a una consulta con nuestro especialista, con nuestra enfermera educadora en diabetes, preparemos nuestra cita antes. Es decir, nosotros no podemos ir, olvidarnos de las dudas que teníamos, el no pensar qué es lo que me quiero yo llevar cuando yo salga de esa consulta, qué es lo que quiero resolver, ¿vale? Y por supuesto, el ponernos en el durante, ¿no? En el momento en el que voy a tener la cita, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, tenemos que ser en este sentido asertivos también. Luego hablaremos
por encima, como decía Elsa antes en su presentación. Claro, no podemos detenernos mucho en cada una de las cosas que les estamos explicando, pero bueno, queremos darles pequeñas pinceladas para que luego ustedes, por supuesto, nos hagan llegar sus dudas, sus consultas a posteriori también. Entonces, bueno, sobre todo después de las citas también hay una parte de reflexión que todos debemos hacer. Es decir, he conseguido lo que me planteé en esta cita, informé bien al especialista, me expliqué yo correctamente para poder conseguir mi objetivo, me escuchó, ¿puedo hacer algo para mejorar en la siguiente cita? Sobre todo, que también es, bueno, pues a lo mejor es que no, al final me olvidé, aunque llevaba las cosas apuntadas, al final me olvidé de preguntarle y nada, pues mira, pues no me fue bien. Pues oye, ¿cómo puedo mejorar de cara a la siguiente? Y para este tipo de cosas es para lo que es importantísimo también tener contacto con las asociaciones. En las asociaciones les podemos ayudar también cuando se ven frustrados y ven que, oye, que es que no, que es que mi médico no me entiende, es que no sabe lo que yo de verdad necesito. Muchas veces esto sucede y el único remedio que nos queda es cambiar de especialista, pedir una segunda opinión y esto no es nada malo. Nosotras, de hecho, hemos visto a lo largo de nuestra experiencia, hemos visto muchas barreras en cuanto a cambiar a ese profesional. ¿Vale? Y consideramos que en muchas de las ocasiones es importantísimo, es decir, el tener una, digamos, comunicación adecuada, efectiva con nuestro profesional sanitario es fundamental para el tratamiento de la diabetes, porque ustedes van a tener que vivir con la diabetes un amplio tiempo y durante ese amplio tiempo van a necesitar resolver muchísimas cosas de su día a día que les preocupen en mayor o menor medida a lo largo de que va pasando el tiempo. Entonces, principal, tener esa buena comunicación con los profesionales sanitarios y bueno, les invito a que bueno, si tienen más interés, pues hablen con nosotros, nos pregunten sobre este kit de herramientas, ¿vale? Pasando al tema del entorno, sí que es verdad que, bueno, una de las formas como de las que nosotros podemos ver la diabetes, tanto la persona que tiene diabetes como su entorno, es esa carga, ¿vale? Esa sensación de carga que puede percibirlo no solo en el primer momento, sino que a lo mejor es cuando ya lleva un tiempo con el diagnóstico. Lleva muchísimos años, es decir, no tiene por qué ser solo al inicio. Y claro, ¿cómo manifestamos tanto el entorno como la persona que tiene diabetes esa carga? Pues imagínense, o sea, lo podemos manifestar estando estresados, haciendo juicios sobre el otro, por ejemplo, el por qué es que hiciste esto mal, por qué es que no te cuidas, por qué eres un desastre, por qué es que contigo no se puede, porque cada vez que vamos a comer fuera haces lo que quieras, etcétera. Con lo cual, digamos que esto es una pescadilla que se muerde la cola porque al final hay fallos en la comunicación, evitamos determinadas situaciones para no entrar en conflicto. También se puede manifestar tratando de controlar al otro, ¿vale? El típico, y aquí me siento identificada, como yo les decía, hablaba también desde mi experiencia, cuando mi padre en este caso debutó con diabetes, yo recuerdo convertirme totalmente en una policía. O sea, yo recuerdo tener la sensación de estar controlando constantemente qué comía mi padre, qué dejaba de comer, si estaba tomándose el tratamiento, si lo había hecho mal. Constantemente estamos en esa dinámica, ¿vale? Y hay que saber cómo romperla y cómo mejorar la comunicación en este caso y la relación en total, con lo cual sí que les animo también a que si se sienten en esa situación, no solo con un familiar o con la pareja, sino a lo mejor pues puede ser el entorno laboral. Entonces, bueno, pues les animo a que nos consulten para poder darles herramientas para afrontarlo y digamos,
revertir esa situación que puede ser al final bastante complicada. Porque contra esa carga que nosotros podemos percibir, digamos que el camino que tenemos es el camino de la comunicación efectiva, ¿vale? Si nosotros estas preguntas se las lanzo como reflexión, porque a veces son auténticas barreras, se convierten en barreras para tener una comunicación efectiva. Por un lado, ¿creen que necesitar ayuda es síntoma de debilidad? ¿Vale? Porque en realidad no es así. Es decir, si es que el ser humano es un ser social que necesita de apoyo para poder, digamos, llevar una vida con calidad y adecuada, con lo cual el ser como ser humano, ese apoyo que necesita de que lo escuchen, de que lo comprendan, etcétera, es una, digamos, característica nuestra, con lo cual no se corten en tener que pedir esa ayuda, tanto si es a la asociación de diabetes como si es a sus familiares. Mira, es que necesito que me ayudes con esto porque con lo otro no me estás ayudando en realidad. Al final con lo otro lo que me estás es poniendo una losa encima. ¿Vale? Luego al final veremos algún ejemplo que yo creo que les hará verlo más claro. Luego hay otra cosa que surge mucho siempre, que es no sé si lo habían oído hablar, pero tengo derecho a unas vacaciones de diabetes. ¿Cómo lo comunico? Pues efectivamente tienen derecho a tener un, digamos, parón de diabetes. O sea, no podemos estar constantemente todo el día, 24 horas, 7 días a la semana, pendientes de nuestra diabetes, pendientes de nuestros controles, pendientes de nuestro tratamiento. Pero claro, cuidado, no nos referimos aquí con vacaciones de diabetes a que o sea, que dejen el tratamiento de lado, a que no se controle. No, es decir, estamos hablando de aflojar, ¿vale? De soltar un poquitito, pero nunca perdiendo que ese control hay un mínimo que tiene que ser necesario. Por supuesto, esas vacaciones de diabetes, si fueran planeadas y además lo comunicáramos a nuestro entorno, muchísimo mejor. Porque ¿qué puede pasar si el entorno de repente nos ve en ese parón? ¿Vale? Porque, por ejemplo, un ejemplo que se me ocurre, estamos cansados de estar con la bomba de insulina y necesitamos hacer un descanso, ¿vale? Aunque tengamos que estar con los bolígrafos, pero necesitamos hacer un descanso, bien porque sea el verano, bien porque es un momento de vacaciones que yo necesito desconectar de la bomba, etcétera. Vale, imagínense que nuestro entorno nos ve que de repente hemos cambiado totalmente. Pues no, o sea, si yo lo comunico, si lo aviso, el entorno no se verá como que eso es una amenaza, como que esas vacaciones que yo me estoy tomando totalmente consciente de que lo hago, el entorno lo puede ver como, ay, mi madre ya se ha echado a perder, esto no va bien por este camino, ¿vale? Entonces, si lo planificamos y lo comunicamos, pues muchísimo mejor, ¿vale? Y además otra pregunta que les quería lanzar es si de verdad ustedes entienden lo que supone tener diabetes tipo 3. La diabetes tipo 3 se empezó a utilizar sobre todo en el entorno de los niños y niñas que tenían diabetes, pero bueno, luego a la larga se ha ido viendo que en realidad estos somos todos los que estamos en el entorno de cualquier persona con diabetes, porque en realidad no es verdad que nosotros casi que lo sufrimos en nuestras propias carnes, que tenemos las mismas preocupaciones, que estamos pensando en la alimentación, que estamos pensando en el ejercicio. Es decir, todos los miedos, todos los temores, todas las angustias y todo, por supuesto, las cosas, digamos, más de las rutinas, ¿no? De nuestro día a día, en realidad las personas con diabetes tipo 3 en muchas ocasiones las están viviendo con la misma intensidad, con lo cual pues es importante que lo tengamos en cuenta. Es decir, que no solo tenemos diabetes las personas que tienen diabetes, sino nuestro entorno, y hay que tenerlos muy en cuenta. Contra esa carga, pues, ¿qué podemos hacer? Pues miren, aquí les añado unos ingredientes que debemos añadir en el otro lado de la balanza para que esa carga no sea tanta, ¿vale? Y son, pues, por ejemplo, la tolerancia, la escucha activa, el trabajo en equipo, la colaboración, la formación e información,
la empatía y la asertividad, ¿vale? De estas dos últimas, bueno, pues comentarles así a modo orientativo, y ya les digo, siempre tengan en cuenta que les podemos dar más información, que les podemos pasar bibliografía, enlaces que sean de su interés, si nos los piden. Pues bueno, recuerden que la empatía es la capacidad que tiene una persona para ponerse en el lugar de la otra, es decir, para ser capaces de entender la situación y los sentimientos que está viviendo la otra persona. Y hay estrategias para poder desarrollarla. Hay cositas que podemos nosotros tener en cuenta y decir, uff, cuidado, porque si yo me meto a hacer juicios o a dar consejos así a lo valiente a los demás, pues cuidado porque no va a funcionar, ¿vale? La comunicación en ese sentido no va a funcionar. Y por supuesto, lo que queremos es tratar de comprender, o sea, lo que nos interesa es comprender al otro y para eso tendremos que hacer un trabajo mutuo, ¿vale? También cuando hablamos de la comunicación, recuerden que no hay solo un camino de ida, es decir, la comunicación tiene que ser en ambos sentidos. Y hay una clave también en la empatía que es el no relativizar el problema del otro, ¿vale? No relativizar lo que el otro opina, lo que el otro siente, las necesidades del otro, eso es fundamental. Con respecto a la asertividad, pues recuerden, y para los que no lo sepan, que es la capacidad de expresar lo que pensamos y sentimos de forma adecuada, teniendo en cuenta los propios derechos y los demás. Es decir, el yo expresar lo que yo necesito o quiero sin hacer daño al otro, ¿vale? Y claro, ¿qué podemos hacer ahí? Buscar las estrategias que nos hagan expresarnos mejor, ¿vale? El tener siempre en cuenta expresarnos desde el yo, ¿vale? Desde el cómo nos sentimos nosotros sin atacar al otro. Es una de las claves para utilizar la asertividad. Y bueno, por ejemplo, les pongo un ejemplo que me pareció muy curioso, que es el de me siento incómodo cuando alguien conduce mi coche y prefiero ser yo el que lo haga. Eso sería un ejemplo de asertividad, mientras que, por el contrario, es mejor que tú no conduzcas mi coche. Ahí nos quedaríamos. Con ese ejemplo podemos ir pensando situaciones en las que hayamos pedido, solicitado algo sin tener asertividad y muchas de las ocasiones esto ha supuesto un conflicto con nuestro entorno. ¿Vale? Si hacemos mención o relación a la diabetes, pues se me ocurren muchísimas vías que ahora podremos poner algún ejemplo. Como les decía, el camino para conseguir nosotros, digamos, ponernos manos a la obra con nuestro entorno sería el buscar y dar información fiable, ¿vale? No solo que nosotros tengamos esa información, sino que nuestro entorno también la maneje, el expresar lo que sienten ambas partes, porque muchas veces nos quedamos sin expresar nuestros sentimientos, nuestras necesidades. Y en relación a la ayuda que antes les comentaba, una de las cosas más importantes que hemos visto en el trabajo del día a día es que muchas veces nos quieren ayudar, pero en lugar de ayudarnos, lo que nos están es obstaculizando. Entonces, una clave es el preguntarse unos a otros cómo nos podemos ayudar, ¿vale? ¿Cómo podemos, o sea, el no dar por hecho que lo que yo creo que va a ser la ayuda es lo adecuado, sino preguntar al otro, mira, ¿cómo hacemos esto? Yo quiero ayudarte con tu diabetes, ¿tú qué prefieres? ¿Quieres que vaya a las consultas contigo? ¿Prefieres que no? ¿Cómo hacemos? Siempre partiendo de ahí va a salir o va a tener mejores resultados. El no tratar de imponer criterios, el ser comprensivos, el fomentar hacer actividades juntos, no solo el ejercicio, sino puede ser, por supuesto, pues el hacer algún hobby, etcétera, que les pueda aportar, que no solo se quede todo en la diabetes, ¿vale? Y en compartir y el estar hablando de diabetes constantemente, porque entonces entramos en un círculo vicioso que no es nada positivo. Y bueno, llegados a este punto, yo me tengo puesto aquí el contador y la verdad que me da la sensación de que he ido bastante acelerada, pero bueno, quería hacer un guiño sobre todo al trabajo que hacemos desde las asociaciones, en concreto desde la Asociación para la Diabetes de Tenerife,
aportando valor, me parece que es un bonito lema para el trabajo que hacemos desde la asociación. Y ese ¿qué podemos hacer por ti? Pregúntense qué pueden hacer las asociaciones por ustedes, porque es muchísimo el trabajo que hacemos en el día a día. A veces no se visibiliza. No estamos acostumbrados al asociacionismo, nos cuesta todavía hoy en día a las personas el dar sin esperar nada a cambio, es decir, queremos que nuestra aportación se traduzca en algo automáticamente y nosotros, la asociación, sobre todo piensa en que nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas que tienen diabetes y de sus familias. Por tanto, no es solo darles o prestarles algún servicio, el tener descuentos por estar asociados con nosotros, que también, por supuesto, tratamos en el día a día de aportar ese valor, pero se unen a la mejora en la calidad de vida perdón, que paro aquí, que se me oye aquí, ay, que se me oye la cuenta atrás. Aportar ustedes la cantidad que aporten, que es importantísima para las entidades, para que hagan su trabajo y, por ejemplo, nosotros desde la Asociación para la Diabetes, pues todos los años lanzamos el manifiesto por la diabetes con motivo del Día Mundial, que fue el pasado 14 de noviembre. ¿Qué hacemos nosotros? Luchar durante todo el año, marcándonos unas metas por mejorar algunos de los aspectos que puede ser en cuanto a, pues por ejemplo, ejemplos más recientes que se me ocurre, pues conseguir los sensores o monitores de glucosa continuo para las personas con diabetes tipo 1 y recuerdo que primero, pues oye, primero los niños que son los más importantes, después los adultos tipo 1, es decir, no podemos hacer todo el trabajo y toda la labor que hacemos sin el apoyo de nuestros socios y eso es fundamental para nosotros y creo que las personas que nos estén escuchando hoy y que aún no sean socios y socias no solo de la Asociación para la Diabetes, sino ya que son espectadores de toda España, pues cualquiera de las asociaciones que tengan más a mano y que puedan aportar el pequeño granito de arena que les supone a ustedes y que para nosotros es importantísimo. Y bueno, con esta pequeña reflexión quería despedirme. Pequeños cambios hacen grandes diferencias y les animo a que hagan esos pequeños cambios que por muy, muy, muy pequeñitos que sean van a cosechar muchos beneficios. Gracias. Pues muchas gracias, Jessica. Interesante siempre tus ponencias y que hayas hablado del entorno. Qué importante es el entorno para todas las personas en general, pero significativamente para los que tenemos diabetes, ¿no? Creo que es mucho más fácil ir en el camino cuando tenemos a personas al lado que nos pueden ayudar, que nos pueden escuchar, que entiendan también lo que nos pasa y está claro que hablar de estos temas siempre ayuda mucho. Y también la verdad de lo que dices de las asociaciones, ¿no? Hay un dato muy significativo que pasó en este curso donde prácticamente casi un 50% de las personas que nos siguen no pertenecen a ninguna asociación de pacientes, ¿no? Cuando realmente, bueno, lo que intentamos siempre decirles, aunque hay mucha gente que no es de Tenerife, ni siquiera de Canarias, sino de Península, que intenten apoyar a esa asociación que tienen local, porque por muy pequeña que sea, por ahí es donde se empieza. Siendo pequeño, se puede ir evolucionando con la ayuda de muchos, ¿no? Si hay muy pocos, pues lo que ocurre muchas veces en asociaciones que terminan, pues, el efecto burnout, también que hablaba Elsa antes, termina llegando también a los miembros de las asociaciones y dejándolas de lado, porque lógicamente no puede ser una cosa de 2 o 3 personas, ¿no? Así que animarles a todos los que no sean socios de asociaciones a que confíen en estas entidades, que la inmensa mayoría, por no decir casi todo lo que tenemos en los servicios actuales, tanto en dispositivos farmacológicos, en dispositivos que nos ayudan a autocontrol, en los aumentos de profesionales sanitarios, etcétera, etcétera, ha sido por peticiones de asociaciones de pacientes. Hace solamente 30 años ni siquiera las agujas estaban dentro del sistema público sanitario como las tenemos hoy en día. Y las tiras reactivas hace 40 años ni siquiera estaban, ¿no? Todo ha sido una demanda que ha ido evolucionando de las asociaciones de pacientes. Bueno, haciendo este pequeño KitKat, te voy a empezar a leer algunas preguntas. Sobre todo, hombre, una de las cosas, por cierto, que quería también comentar es que los trabajadores sociales
son tan fundamentales que cuando las asociaciones empiezan a profesionalizarse, la inmensa mayoría, los primeros que suelen contratar es un trabajador social. Es decir, que muchos tienen que decir el tema social, lógicamente, profesionales como tú, porque prácticamente me baso, y tú también lo sabes, aquí en Tenerife no conozco una asociación que lleve, bueno, más o menos tiempo que no tenga entre su plantilla un trabajador social. Así que es fundamental que estos recursos sociales sean conocidos por todos, cada patología tiene su mundo y el nuestro no iba a ser distinto, ¿no? Así que el perfil del trabajador social es fundamental para que una asociación pueda evolucionar hacia donde quiere llegar, ¿no? Bueno, vamos a... Me callo ya, voy a hacerte algunas preguntas. Tengo por aquí. A ver, disculpa. A ver, mi pareja ha debutado con diabetes. ¿Qué puedo hacer para ayudarle? Pues justo comentaba al final de la charla que una de las claves importantísimas es el no tratar de ayudarle como crees tú en concreto, sino el preguntarle a tu pareja en este caso cómo quiere que le ayudes, ¿vale? Porque sí que es verdad que con muy buena voluntad nosotros podemos creer, bueno, en este caso te pongo el ejemplo, ¿no? Cuando debutó mi padre, yo creía que quizás esa forma de ejercer de policía con él le iba a ayudar de alguna forma, ¿no? Ese control. Y por supuesto que estaba muy lejos de lo que él necesitaba. Fundamental es preguntarle a tu pareja qué necesita en cada momento, porque además eso puede ir variando, ¿vale? Ahora al principio, si está en el momento del diagnóstico, él tendrá muchísimas dudas y muchísimas, digamos, lagunas que tiene que ir llenando y que tiene que ir pues informándose, ¿verdad? Quizás en toda esa labor de información, incluso pues el invitarle a, oye, pues ya he tenido consulta con nuestra psicóloga en la ADT, ya has tenido algún contacto previo, es importantísimo el darle, sí que es verdad que a veces no intentar nosotros darle digamos, directrices, pero sí que, oye, ese abanico de posibilidades que tiene, sí que es interesantísimo ofrecérselo, porque sobre todo una de las cosas que al principio choca mucho cuando se te diagnostica diabetes es el no conocer a otras personas que estén en tu misma situación, el no saber cómo están enfrentando su día a día y quizás el ponerle en contacto con la asociación es el primer paso para que pueda nutrirse de esas experiencias. Pero sobre todo, la clave está en lo que les comentaba, en preguntarle cómo le puedes ayudar en cada momento, qué es lo que necesita, que parta de él. Vale, ha quedado muy claro. En la misma orientación va esta otra pregunta. Esto me hace pensar que hay mucho tipo 3 que nos están siguiendo. A mi marido no le gusta que le recuerde que tiene que hacerse la prueba y que le esté recordando que también tiene que ponerse la insulina o si se la ha puesto. ¿Qué hago en estas circunstancias? Va un poco en orientación a lo que acabas de explicar también, ¿no? Es que precisamente, exacto, es que además es un clásico. O sea, cuando estamos, es que es como si fuera, parecemos un reloj con alarma. O sea, parece como que estamos actuando con ese modo automático, ¿vale? Y es que a lo mejor él prefiere que lo que le ayudemos es a planificar el menú o en el momento de hacer el ejercicio necesita algún tipo de ayuda, necesita que lo acompañemos, necesita que vayamos con él a las consultas médicas o que no vayamos con él, ¿vale? También nosotros como tipo 3 tenemos que asumir lo que no quieren de nosotros, ¿vale? Y eso es un trabajo que también a veces cuesta. Yo también animo, y como decía Fran, si nos están escuchando muchos tipo 3 hoy, los animo también a que como entorno tengan información y se asesoren y no duden también en pedir consulta con nuestra psicóloga, que es muy importante. Perfecto. A ver, hay algunas, bueno, hay algunos mensajes que son bastante reconfortantes, que como aquí que nos dice Víctor, que no hay dinero mejor invertido que ser socio de la ADT. Muchas gracias, Víctor. Eso quiere decir que creemos que estamos cumpliendo tus expectativas como mínimo. Nos encantaría cumplir las expectativas de todas las personas que no solo son socias, sino que tienen diabetes en nuestro entorno, pero
es un trabajo que llevamos batallando durante hace 20 años, ¿no? No nos movemos por los socios solamente, nos movemos por todas las personas con diabetes, incluso por sus familias, ¿no? Y lo vamos a seguir haciendo. Lo que pasa es que el socio es un valor extra para nosotros, porque es el que da primero sentido a la asociación. Si la asociación no tuviera socios, la misma palabra, el mismo concepto, no tendría ningún sentido. Entonces, el sentirnos arropados por personas, por socios, o en la calidad que quieran, hay personas que también no son socias, pero son voluntarias y nos echan una mano, eso es lo que hace crecer una entidad y lo que hace llegar a donde podamos llegar, pero poco a poco, siempre sin descanso, ¿no? A ver, aquí comenta, en mi caso hay ocasiones que me preocupa más a mí la diabetes que mi pareja. No sé, bueno, en este caso está hablando, supongo que una persona tipo 3, ¿no? Familiar, que le preocupa más su diabetes, es decir, le preocupa más a esta persona la diabetes de su pareja que a esa misma persona, ¿no? Y en ese caso genera, pues, ocasiones incluso de estrés. Se puede dar esa situación también, va un poco también en la línea de lo que estabas comentando antes, ¿no? Personas que sobreprotegen mucho a su pareja, a su amigo, a su hijo, a su hija, a su hermano, a su hermana, y está más, y vive más estresada esa propia persona, ese tipo 3, que el tipo 1. Creo que va por ahí la pregunta que nos ha formulado esta persona. Sí, y va muy en la línea de lo que comentaba antes, de pedir ayuda a ellos, porque no podemos perder de vista que en realidad ahí quien más está sufriendo es esa persona que está en esa situación, es decir, ese estrés que está manifestando, esa angustia en muchas ocasiones. Vale, es un clásico el tema, por ejemplo, de las bajadas de azúcar, de las hipoglucemias, el preocuparnos más el entorno que la propia persona que tiene diabetes, por ejemplo, o de ¿no? el cómo se está gestionando el tema de la alimentación, si lo está haciendo adecuadamente, si no. Son clásicos que ocurren en todas las familias y en todos los entornos, con lo cual pidan ayuda para que puedan tener estrategias y sobre todo para que no se sobrepreocupen. Muy bien. Antes hablabas de un término, esto es una reflexión, hablabas de las vacaciones de diabetes, ¿no? Estos conceptos que, no sé, yo la primera vez que lo escuché, se lo escuché a Iñaki Lorente, uno de los psicólogos navarro que ha estado mucho aquí en Tenerife dándonos ponencias y formaciones y demás. Y él, pues bueno, también, como bien lo has hecho tú, definía estas vacaciones de diabetes, lógicamente con unos límites y hacerlo con una prudencia importante. Pero hay muchas personas, cuando hablabas del ejemplo de bomba de insulina, ¿no? Que el hecho de la bomba le puede agobiar y a veces se desconoce que las bombas también existe algo que se llama las pautas de desconexión. Las pautas de desconexión de la bomba es que te puedes quitar la bomba siempre teniendo en cuenta una serie de acciones que tienes que realizar previas en el aparato en función de las horas que quieres estar o de los días que quieres estar sin la bomba. Hay personas que una bomba de insulina le puede agobiar, igual que un dispositivo sensor continuo, por ejemplo, en verano, porque no le gusta ir a la playa con la bomba o no le gusta ir a la playa con el dispositivo. Y existen esas opciones de no volver a la multidosis, a bolígrafo, y dejar la bomba aparcada X tiempo, a lo mejor solo el momento que vas a ir a la playa y puedes desconectarte 4 o 5 horas, siempre teniendo en cuenta unos criterios que son los que te marcan en el hospital y el que te marca también el fabricante para hacerlo. Y lo mismo pasa con el dispositivo, ¿no? Que dentro de ese concepto amplio de vacaciones de diabetes está ese mini concepto de vacaciones de la bomba de insulina, que es una de las cosas por las que mucha gente, a mí me han dicho, no quiero la bomba porque, mira, yo voy a jugar al fútbol mucho y voy a hacer deporte de contacto y es que es que esto es un follón, yo no sé cómo lo haces tú, digo, me desconecto. Y claro, se quedan ahí en 33, como que te desconectas. Sí, sí, existen unas pautas de desconexión que lo puedes hacer. No tienes por qué estar viviendo cerca de la bomba todo el rato, ¿no? Así que he hecho este pequeño paréntesis un poco porque creo que entra en el concepto, ¿no? No, incluso me parece muy interesante que lo plantees porque nos encontramos con eso en nuestro día a día. Es decir, precisamente el no tener la formación y la información adecuada hace a muchas personas que no accedan a los tratamientos que podrían acceder. En este sentido, la bomba de insulina. Muchos jóvenes, sobre todo, y adultos jóvenes nos han consultado sobre ella pensando que esta alternativa que tú comentas es imposible, es decir, pensando que tú te conectas a la bomba y ya te tienes que quedar conectado 365 días a la bomba, que no vas a poder dormir bien, que no vas a poder hacer ejercicio.
viéndolo como una limitación, cuando al final no es para nada esa limitación y nuestra experiencia nos lo dice. Es decir, nosotros como profesionales que nos dedicamos al mundo de la diabetes sabemos que en muchísimos casos, en un alto porcentaje, las personas que acceden a este tratamiento mejoran exponencialmente su calidad de vida. Con lo cual, maravilloso que hayas hecho esa referencia, porque es verdad que lo vemos en el día a día. Sí, parece que estamos haciendo apología de la bomba, Pero no. suena un poco así siniestro, ¿no? Decir apología de la bomba, pero realmente lo que queremos decir es que es verdad que la bomba de insulina no es un sistema que sea apto para el 100% de las personas con diabetes tipo 1, ¿no? Es otra opción que para determinados perfiles puede ir muy bien. Ahora han cogido un auge importante, sobre todo porque la inmensa mayoría se están empezando a integrar y se han fusionado con los nuevos sistemas de medición continua. Por lo tanto, esos dos sistemas juntos, llamados sistemas integrados en unos casos, o lo que va a ser lo que se llame el páncreas artificial, que ya cada vez estamos más cerca, ya hay algunas bombas que empiezan a ser autónomas en ese sentido, han cogido pues fuelle otra vez, ¿no? Se están replanteando cada vez pues que el perfil de personas para utilizar bombas es más amplio que el que había a lo mejor solo hace 10 años. Pero esto no quiere decir que la bomba de insulina vaya genial para todos y todos tienen que utilizarla. Hay mucha gente con una diabetes muy bien controlada a multidosis de insulina, es decir, a bolígrafos o inyecciones, ¿no? Como ha existido durante muchos años también. Pero bueno, existe esta opción y muchas veces ocurre que el rechazo principal se debe a situaciones de esas que hemos comentado. Aquí hay una reflexión. Realmente debería ir más en la sesión anterior, a la de Elsa. No pasa nada, compartimos. Yo creo que aquí en este sentido serviría para todos los profesionales que tienen que ver en algo con la diabetes, ¿no? Con la atención a la diabetes, que debemos recordar que la diabetes no es solamente propiedad, entre comillas, del médico, del endocrino y de la enfermera educadora, sino que hay otros muchos profesionales, que es lo que hemos intentado hacer a través de este curso, que también tiene mucho que decir en la calidad de vida de las personas con diabetes, para que el tratamiento sea efectivo, ¿no? En este caso, Vicente nos dice, recomiendo a las personas que hayan tenido diabetes durante muchos años, con una evolución muy larga, que no crean que ya lo saben todo y que acudan a las consultas del psicólogo cuando tengan que enfrentar algo que les pueda pasar y que no saben por qué. Muchas veces uno mismo no ve la solución delante de sus propias narices, ¿no? Es la reflexión que nos hace llegar Vicente, que creo que es pues extendible no solamente al profesional de psicología, que tiene mucho que decir también en la mejora de la calidad de vida nuestra, sino en el resto de profesionales. No sé qué opinas tú, Jessica. Sí, es que no sé, yo estaba conectando automáticamente con cuántas veces habremos oído eso de, no, yo debuté hace 20 años, pero ya yo sé lo que es lo de las raciones y todo eso. No, eso no hace falta que nos expliques nada, que ya sabemos de sobra y no nos damos cuenta de que deberíamos estar reciclándonos constantemente. O sea, salen cosas nuevas a cada momento, sale información, sobre todo yo creo que ahora mismo en la situación especial que hemos estado con la pandemia, nos hemos podido actualizar incluso nosotros mismos como profesionales lo que nos ha dado, ¿no? El poder que nos ha dado todos estos webinars, todas estas facilidades de formarnos online, etcétera. Para los pacientes ha sido igual. Han tenido muchísimo acceso a información novedosa y eso en el mundo de la diabetes nosotros bien lo sabemos. Yo siempre recuerdo que me parecía una utopía eso de que los pacientes pudieran tener el sensor cuando yo empecé a trabajar aquí. Y fíjense cómo ahora, hoy en día, gracias a la lucha de las asociaciones de pacientes, es una realidad, con lo cual esto va modificándose constantemente. Y si no somos conscientes, como dice Vicente, de que debemos reciclarnos y que debemos seguir constantemente formándonos, pues mal vamos. Yo creo que en eso las asociaciones también podemos ayudar mucho porque pues tenemos esa capacidad, ¿no? De informar a nuestros asociados de todo lo que sale nuevo, de todo lo que pueden tener interés para ellos, etcétera. Y por supuesto, bueno, ya no digo nada más de las consultas de nuestra psicóloga o de cualquier psicólogo o psicóloga de toda España, porque ya hice el guiño al principio, es decir, es fundamental en cualquier momento de nuestra gestión de la diabetes.
Muy bien, pues Jessica, hasta aquí las preguntas que hemos tenido para tu sesión. Bueno, hay una aquí que yo creo que es general. Nos preguntan cómo asociarse a la ADT, cuánto dinero costaría, si es necesario tener diabetes para asociarse. Ajá, bueno, pues yo creo que lo adecuado es que nos pidan mi información, pero bueno, así a grandes rasgos vamos a soltar pinceladas. Se pueden asociar desde 6 euros al mes. Yo creo que una vez hicimos el cálculo y eran 20 céntimos al día, Fran, si no Sí. me equivoco, desde 20 céntimos al día. Por supuesto, aquellas personas que no tienen los medios económicos para hacer la aportación, está contemplado que entregando pues los documentos necesarios no lo tengan que hacer y van a tener exactamente, digamos, los mismos beneficios que cualquier otro socio o socia. Pero además que no se queden nunca con la duda, que siempre nos pregunten, pues mira, pues es que tengo una pensión no contributiva y claro, no puedo, pues pregúntenos, por supuesto que se contempla todo tipo de situaciones. Simplemente para asociarse, pues además de preguntarnos por las vías que ya ustedes tienen, que son nuestro teléfono de WhatsApp o nuestro correo electrónico, pueden entrar en nuestra página www.diabetenerife.org y hay un apartado en el que lo pueden hacer directamente, hazte socio. Y bueno, y sobre todo animarles a que nos sigan conociendo, a aquellos que no nos conocían antes de este curso, que les puedo asegurar que el equipo de la ADT está constantemente pensando en cómo superarnos y cómo conseguir seguir mejorando esa calidad de vida de las personas que tienen diabetes y de sus familias. Bueno, ahí nos ha puesto nuestro realizador la imagen de la web donde se pueden hacer socios. Eso para las personas que quieran colaborar con ADT. Ya les comentaba antes que si nos escuchan personas de otros lugares, que miren en la asociación más cercana que tengan o federación. Siempre hay una asociación cerca. Somos alrededor de 170 asociaciones en toda España y más o menos algunos con más experiencia, otros con menos experiencia, intentamos buscar objetivos muy similares, ¿no? Como decía antes Jessica en su presentación, el tema de la educación dietológica, que es una de nuestras reivindicaciones mayores actuales, pero que ya es histórica también, porque llevamos muchísimos años luchando para que la educación dietológica sea de calidad, incluso en la atención primaria, ¿no? Que es donde entra mucha gente con diabetes por primera vez y atendida, sobre todo personas con diabetes tipo 2. Pues Jessica, nada más, darte las gracias por tu participación, un año más en este curso. El próximo miércoles te tendremos en el otro grupo, el de personas con diabetes tipo 2 y familiares. Y bueno, antes de dar paso ya para finalizar, sí quería recordar que la próxima semana vamos a tener sesión doble, una sesión lunes y sesión miércoles. Siempre este grupo ha sido solamente los lunes, pero cerraremos esta quinta edición con una sesión doble, como les digo, con 2 profesionales, con 2 especialidades muy importantes también para personas con diabetes. Tendremos el lunes, día 30 de noviembre, a las 5:30, será una sesión de 40 minutos aproximadamente, con un turno de preguntas. No habrá sesión doble ese día, sino solamente esta sesión donde participará Gerián González, odontólogo especialista en periodontología y en implantes, y que nos va a hablar de la importancia de la salud oral, cómo afecta el estado de salud oral a tu diabetes. Si no saben, pues realmente cuando no hay una buena salud oral afecta la diabetes, y cuando no hay una buena diabetes también afecta la salud oral. Gerián nos intentará sacar de dudas en su ponencia y esperemos que no se la pierdan. Eso será el lunes, pero es que luego, 2 días después, el miércoles, que es cuando ustedes no tenían sesiones, vamos a tener la última sesión para los 2 grupos, que va a ser Marta Pérez, podóloga y directora del Centro Integral de Podología de Santa Cruz de Tenerife, que nos hablará también de miedo, el miedo al pie diabético en este caso, nos lo definirá, nos dirá cómo prevenirlo. Y bueno, Marta también es una especialista en podología de hace bastantes años, con una experiencia ya dilatada, está también especializada en podología deportiva y también participará, creo que ya por 3er año consecutivo en este curso, y es muy interesante que la sigan porque los consejos que nos dará serán muy, muy, muy importantes. Son profesionales que no son los adecuados, los habituales en la atención a la diabetes, pero son igualmente importantes, ¿no? Así que eso será el miércoles 2 de diciembre de 5:30 a 6:30. Bueno, y sin más, pues ya despedirnos hasta el próximo lunes con la ponencia del odontólogo Gerián González, y que pasen todos una buena noche.